Buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Bien, hoy vamos a continuar con el avance de la asignatura. Buenos días, estimados y estimadas estudiantes. ¿Cómo me escuchan? Buenos días. Buenos días, doctor. Está bien. Bien. Vamos a continuar con el avance de la asignatura, pero antes quiero, que aclaremos esta situación sobre el potencial de membrana en reposo de los músculos y de los grandes nervios y de las neuronas. He revisado la 14ª edición, me la compré el día jueves para tener la última y revisar lo que ustedes me dijeron. Y bueno, encuentro que hay algunas puntualizaciones referente al potencial de membrana en reposo de las neuronas, de los 70 milivoltios, y en algunos lugares también hace referencia al de los nervios, ¿no? De los 70 milivoltios. Sin embargo, cuando ustedes ven el establecimiento del potencial de membrana en reposo, todavía sí, se sigue hablando de las dos ecuaciones, tanto de la de Nernst como de la de Goldman, y con la ecuación de Goldman se establece a nivel de la gran fibra nerviosa que está transmitiendo señales, menos 90 milivoltios, ¿no? Continúa el potencial de membrana en reposo de menos 90, porque para llegar a estos menos 90, aplicamos la ecuación de Goldman, que nos da menos 86, más menos 4 de la bomba sodio-potasio, tendríamos los menos 90. Sin embargo, hay referencias luego, cuando a partir del potencial de acción de las neuronas, que ya se refiere a menos 70 milivoltios. Ahora, esto todavía me queda dudas a mí por la situación en la que el cálculo del potencial de membrana en reposo de la fibra nerviosa, ¿no? Es de menos 90 a través de la ecuación de Goldman. Si ustedes también, los que tienen la 14ª edición, pueden ver en la página 66, y aquí indica claramente que es menos 90 milivoltios, ¿no? Bien, seguiremos mirando esto y estudiando más en detalle para poder determinar con claridad cuál va a ser nuestro digamos, cuál dato lo vamos a tomar como el válido. Desde luego que en la neurona, esto no hay duda, es de menos 70, ¿sí? No sé si está claro. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, claro. Clarísimo. Bueno, porque claro, hay esas diferencias, ¿no? Por ejemplo, en la página 67, en la primera fila, y en el penúltimo párrafo dice, por tanto, como se muestra en la figura 5-5C, el potencial de membrana neto, cuando actúan todos estos mecanismos a la vez, es aproximadamente menos 90 milivoltios, ¿no? Y en el último párrafo ya hace la relación de los menos 86 que se establece con los canales de fuga y con los 4 de la bomba sodio-potasio ATPasa, los menos 4, ¿no? Bien, entonces, que quede esto en revisión, pero tomando en cuenta estos datos que tenemos acá en el libro. Muy bien. Entonces, continuaremos con nuestro avance. Hoy vamos a ver
el músculo esquelético, cómo funciona, la fisiología del músculo esquelético. Y bien, entonces vamos a hablar de la contracción y de la excitación del músculo esquelético. Bien, el músculo es uno de los tejidos más, digamos, abundantes del organismo. El 40% del cuerpo es músculo esquelético. Entonces tenemos una gran cantidad de músculo, ¿no? Algunos individuos tienen más que otros. Que son deportistas, ¿no? Y ejercitan con mayor intensidad la musculatura que otros. Por otro lado, el 10% del cuerpo es músculo liso y cardíaco, entonces estamos hablando de una persona normal, que no sea deportista, que no ejercite el músculo como un físico-culturista, por ejemplo. El 50% del organismo es músculo, entre músculo cardíaco, músculo liso y músculo esquelético. Hablando del músculo esquelético específicamente, este músculo está formado por fibras musculares. Estas fibras se extienden a todo lo largo del músculo, generalmente van desde el tendón, de un tendón a otro tendón, donde los tendones suelen ser el mecanismo o la estructura que permite al músculo insertarse en los huesos donde se apoyan para ejercer su fuerza, ¿no? Todas las fibras están inervadas por una terminación nerviosa. Esta terminación nerviosa llega generalmente a la mitad de la fibra, al punto medio de cada una de las fibras. Esta es una característica muy propia del músculo esquelético. Bien, ahora, hablando ya de la fisiología del músculo esquelético y de la anatomía fisiológica del músculo esquelético, como es la fibra muscular, es una célula, es la célula muscular. Esta célula, esta fibra, está protegida por una membrana con todas las células. A esta membrana celular se le conoce con el nombre de sarcolema. Es una membrana como cualquier otra, compuesta de fosfolípidos y proteínas. Además tiene una cubierta externa de polisacáridos que hace que se adhieran entre las fibras nerviosas o entre las fibras musculares unas con otras. Como les decía, los extremos de la fibra muscular se fusionan con las fibras tendinosas, con el tendón, para formar los tendones, y estos son los puntos de inserción en los músculos, ¿no? Bien, ahora, cada fibra muscular a su vez está formada por cientos a miles de miofibrillas. Estas miofibrillas van a variar de acuerdo digamos, al volumen del músculo. Las personas que ejercitan más su musculatura tienen más miofibrillas en sus fibras musculares, y las que menos miofibrillas. Ahora, cada miofibrilla a su vez está formada por filamentos de miosina y de actina. Por cada un filamento de miosina y 2 de actina. En general, estas miofibrillas tienen entre 1500 y 3000. 1500 filamentos de miosina y 3000 de actina. La actina y la miosina son las proteínas contráctiles. Estas son las proteínas características del músculo. Son las responsables de la contracción muscular. Y actina y miosina vamos a encontrar en numerosas células, no solamente en el músculo, tanto en el músculo esquelético como en el músculo cardíaco y estriado, sino en otras células que también tienen capacidad de como las plaquetas, por ejemplo, también tienen actina en su estructura, junto con otra proteína elástica, otra proteína contráctil, que es la elastina. Entonces, no es propia del músculo. La actina y la miosina no son propias del músculo o exclusivas del músculo, hay en otras células, pero en el músculo estas proteínas son las que le dan la capacidad de contracción. Ahora, dentro de la estructura de la disposición de las
entre la actina y la miosina vamos a encontrar unas estructuras que son los puentes cruzados, que son proyecciones que se forman desde los filamentos de miosina. Estos puentes cruzados son los que se van a través de la cabeza de la miosina unir a la actina para que se produzca la contracción. Ahora, los extremos de los filamentos de actina están unidos a los discos Z, ¿no? El disco Z generalmente está formado por unas proteínas filamentosas que se unen a las fibrillas a lo largo de la fibra muscular. Finalmente, el sarcómero es la porción de la miofibrilla que está entre dos discos Z. Aquí podemos observar todas las estructuras, ¿no? El músculo esquelético. Aquí el músculo, el fascículo muscular, luego un fascículo muscular compuesto por fibras musculares, y cada fibra muscular, este es el fascículo con fibras, este es el músculo, la fibra muscular que tiene las miofibrillas, y las miofibrillas que tienen los filamentos de actina y de miosina. Aquí podemos ver al filamento de actina, que es el más delgado, y el grueso del centro es el filamento de miosina. Aquí los discos Z, ¿no? Los discos Z, formados por esas moléculas proteicas filamentosas y pegajosas. Aquí hay, y entre la miosina y el disco Z hay otra proteína que se llama la titina, que sujeta a la miosina. Podemos observar aquí, si sacamos un sarcómero, vean, un sarcómero va entre disco Z y disco Z, entonces este sarcómero está compuesto por la miosina y la actina, 2 de actina por 1 de miosina. Ahora, la actina y la miosina también están formados por filamentos, aunque son proteínas, no es una sola, no es un solo monómero, sino son polímeros, es decir, muchos filamentos de la proteína que se unen para formar una molécula proteica muy grande, de peso molecular alto, que le va a dar la estructura al músculo y además la capacidad de contracción. Esta es la actina, la miosina y las actinas son estas muy delgadas. Vamos a ver si aquí, bueno, aquí. Veamos la actina y la miosina. Fíjense, aquí tenemos estos que parecen cordeles, como sogas, son las moléculas de actina, y estas otras donde tenemos estas prolongaciones, que son los puentes cruzados, que van a sostener a la cabeza, son las moléculas de miosina. Entonces, esta es la miosina y esta es la actina. 2 actinas por 1 miosina, 2 actinas por 1 miosina. Por eso hay 1500 moléculas de miosina y 3000 de actina en una fibra muscular, ¿no? Bien, ahora, si ustedes observan, la actina está directamente unida a los discos Z. Estos son los discos Z, que son también moléculas proteicas muy pegajosas y a las que se ancla la actina. La titina, en cambio, la miosina no está directamente unida a los puntos Z, a los discos Z. Necesita otra proteína. Esta proteína se llama titina, esta que vemos acá, que une entonces a la miosina con los discos Z. Bien, ahora la fibra muscular también tiene, desde luego, un citoplasma. En el caso de la fibra muscular estriada se llama sarcoplasma. Este sarcoplasma está formado por el líquido intracelular que circula entre todos los espacios de las miofibrillas, ¿no? Este líquido intracelular contiene mucho potasio, magnesio y fosfato, al igual que el líquido intracelular de cualquier otra célula.
Además, contiene enzimas proteicas que van a encargarse de muchas reacciones bioquímicas, en especial reacciones bioquímicas que tienen que ver con la activación de las moléculas de ATP que van a intervenir en la contracción muscular, o sea, las moléculas que van a dar la energía para la contracción muscular. Además, hay numerosas mitocondrias, aquí podemos ver, entre disco Z, aquí estos son mitocondrias que están distribuidas por toda la fibra muscular que proveen grandes cantidades de ATP para la contracción. Otra estructura muy importante entre las miofibrillas es el retículo endoplasmático. Este retículo endoplasmático también en el músculo esquelético recibe el nombre de retículo sarcoplasmático. Como ustedes podrán ver, el prefijo sarco hace referencia al músculo esquelético. Este retículo es enorme, son cisternas muy grandes que en realidad rodea la mayor cantidad de las fibras, de las miofibrillas de las fibras. Es decir, dentro de cada fibra, los retículos sarcoplásmicos no son estructuras pequeñas, sino son estructuras que abarcan grandes extensiones de la fibra, rodeando a las miofibrillas. Este retículo es esencial para la contracción, tiene una organización especial y un contenido enorme de iones calcio. Desde aquí el músculo esquelético obtiene los iones calcio para la contracción. Ahora, ¿cuál sería el mecanismo general de la contracción muscular? Vean, si nos vamos a una gráfica para poder entender, porque no vamos a dibujar aquí. Vengamos a esta gráfica. Esta es una placa motora, esta es la fibra nerviosa del músculo esquelético que trae el estímulo desde el sistema nervioso central para que este músculo, esta es una fibra muscular, se contraiga, ¿no? Vean, cada una, esta fibra muscular formada por miofibrillas. Bien, ahora, fíjense, el nervio directamente está casi en contacto con el músculo. ¿Qué separa al nervio del músculo? Bueno, la membrana plasmática del nervio, la membrana celular del músculo, la membrana sarcoplasmática en este caso, y entre las dos membranas, no estamos viendo aquí, pero podemos agrandar esta imagen, vean, este es el axón, la parte final del nervio, ¿no? Con la membrana celular del nervio, esta es la miofibrilla, con la membrana sarcoplasmática, y entre las dos membranas podemos observar un espacio. Este es el espacio extracelular. Este es un espacio muy pequeño, ¿no? Que se conoce como hendidura sináptica, mide de 20 a 30 nanómetros de ancho. Por aquí circula el líquido extracelular. El líquido extracelular, como ustedes saben, está cargado de iones sodio, ¿no? En gran cantidad, iones calcio también, en mayor cantidad, por lo menos que en el líquido intracelular. Bien, entonces, ¿qué ocurre cuando llega un potencial de acción? Es decir, un estímulo eléctrico a través del nervio. Este potencial de acción va a hacer que el nervio, el axón terminal, este punto, si aquí llegó el potencial de acción, vamos a adelantarnos un poco, hasta aquí llega el potencial de acción. Ya saben ustedes que el potencial de acción es cuando ingresan los iones positivos al interior del nervio, estos son iones sodio generalmente, y despolarizan el nervio. Este potencial de acción va a hacer que la carga eléctrica de este axón terminal se vuelva francamente positiva. Esto hace que aquí se abran canales de calcio. Estos canales de calcio son canales
que se abren por voltaje. El calcio está en el líquido extracelular, recuerden, es mayoritario en el líquido extracelular el calcio, 2.4 miliequivalentes. En realidad, a nivel del líquido extracelular, 1.4, a nivel del líquido intersticial es de 1.4. 1.2 miliequivalentes, pero eso ya hace que haya mayor cantidad de calcio, mayor concentración de calcio en el líquido extracelular que en el líquido intracelular. Se abre este canal de calcio, este es un canal de calcio por voltaje, ingresa el ion calcio al interior, y aquí el calcio tiene una función clave que vamos a ver en todas las células que secretan algún tipo de sustancia. El calcio ingresa y se une a estas vesículas. Ustedes pueden ver, estas son vesículas cargadas de un neurotransmisor que se llama acetilcolina. Estas vesículas están cargadas del neurotransmisor. Una vez que el calcio se une a las vesículas avanzan con el calcio hasta llegar a la membrana. Y en la membrana se funden con la membrana y por exocitosis vierten el neurotransmisor, la acetilcolina, al espacio sináptico o a la hendidura sináptica, ¿no? Aquí al líquido extracelular. En el líquido extracelular, las vesículas navegan, por decir, hasta llegar a la membrana del músculo esquelético. Aquí hay un receptor nicotínico de la acetilcolina, que no es nada más que un canal de sodio. Cuando la acetilcolina se une a este receptor se abre y el sodio ingresa en gran cantidad al músculo, al interior de la fibra muscular. Este sodio despolariza la fibra muscular, que normalmente es negativa, ¿no? Cuando está en reposo, menos 85 milivoltios. La despolariza, y esta despolarización lo que hace es que se produzca la apertura de otros canales, los canales de calcio que están en el retículo sarcoplásmico. El retículo sarcoplásmico o el retículo endoplasmático, en el caso del músculo esquelético, está cargado de iones calcio. Ya les decía hace un momento que este retículo es excepcionalmente grande, rodea todas las miofibrillas, precisamente porque contiene grandes cantidades de calcio. Este calcio sale debido a la apertura del canal de calcio, es un canal de calcio que se abre por voltaje. Este es el voltaje que abre al canal cuando la fibra muscular se vuelve positiva. El calcio sale y el calcio se dirige a unas estructuras. Voy a borrar esto, porque ya después vamos a volver a revisar esto más adelante. El calcio vuelve a unas estructuras proteicas que ya hay en la fibra, en la miofibril. Estas estructuras proteicas son la troponina. Un segundito, ¿dónde está? Aquí, voy a borrar esto. Volvamos aquí adelante. ¿Dónde estamos? Aquí. Vean, esta es la troponina. Esta troponina tiene 3 subunidades, la subunidad C, la I y la A. La subunidad C es la que está unida o a la que se va a unir el calcio. Una vez que el calcio se une a la subunidad C, hay un cambio de conformación de esta subunidad de la molécula de troponina, que es otra proteína. Esta hace que estas 2 otras subunidades actúen en conjunto. La una de las subunidades está unida al filamento de actina y otra a la de la tropomiosina, que forman parte del filamento de actina. Enseguida vamos a ver estas estructuras con mayor detalle. Entonces, lo que ocurre aquí es que
Estos puntos que ven ustedes normalmente están cubiertos, están tapados por la molécula están sobre la molécula de actina, pero la molécula de tropomiosina los cubre, los tapa. Cuando llega el calcio y se produce toda esta reacción, gracias a la unión del calcio con la subunidad C de la troponina, se descubren, estos puntos quedan descubiertos. A estos puntos se los conoce como puntos activos. A estos puntos se une la cabeza de miosina, que se atraen desde el punto de vista químico, forman enlaces fuertes, pero enlaces en realidad reversibles, ¿no? Que se unen y se produce una fosforilación de la cabeza de miosina, el fosfato que libera el ATP gracias a esa fosforilación de la cabeza de miosina, va a permitir que haya una contracción de la molécula de miosina y la molécula de actina sea estirada, digamos, hacia adentro y se produzca la contracción. Termina la contracción en el momento en el que el calcio se libera de la molécula de la subunidad C de la troponina, el calcio vuelve al retículo sarcoplásmico y la miosina se libera de los puntos activos que están en la actina y finalmente todo vuelve al inicio, a la relajación del músculo, ¿no? Bien, entonces, a grandes rasgos, eso es lo que pasa en la contracción. Entonces, todo este mecanismo de contracción que decíamos aquí es lo que les acabo de explicar a grandes rasgos. Después vamos a ver en detalle cada uno de estos procesos. Bien, ahora vean, si analizamos aquí, tenemos que este es un sarcómero aquí. Este es el disco Z de un lado, este es el disco Z del otro. El sarcómero, ¿no es verdad? Esa es la unidad funcional del músculo, esto han debido ver en histología. En el sarcómero entonces están las dos actinas, la miosina y la miosina unida al mismo sarcómero, a la disco Z por la titina. En este caso no nos interesa destacar a la titina, pero ahí está la titina, ¿no? Bien, entonces, vean, nosotros podemos ver aquí dos estados del músculo, el estado relajado y el estado contraído, el estado de relajación y de contracción. Cuando el músculo está relajado, es decir, cuando no hay ningún potencial de acción que llegue desde un nervio para producir todo ese mecanismo que acabamos de decir, fíjense, hay la extensión entre disco Z y disco Z es una, ¿no? Digamos, hay una distancia inicial entre los dos discos Z. Esto se debe a que las moléculas de actina, apenas las dos moléculas de actina, ¿no? Apenas están superpuestas aquí. En cambio, cuando hay una contracción, hay un acortamiento del músculo. Y eso lo notamos, vean, entre disco Z y disco Z. Aquí la distancia entre el disco Z y el disco Z es menor que en el estado. Vamos a observar que las dos moléculas de actina están muy superpuestas. Se han desplazado sobre sí las dos moléculas de actina. Esto hace entonces que el sarcómero se contraiga, ¿no? El sarcómero se disminuye en su longitud. Los dos discos Z son traccionados por las moléculas de actina, porque recuerden, estas moléculas de actina están unidas al disco Z. Ahora, ¿por qué estas moléculas de actina se superponen entre sí? Porque la miosina es la que va a producir la tracción.
las cabezas de miosina que se unen a la actina producen la tracción y las dos moléculas de actina se superponen entre sí y acortan al sarcómero. Ese sería el mecanismo general. Vean, ahora, si observamos ya cada molécula de actina y de miosina, por ejemplo, podemos ver que un filamento, o sea, cuando hablamos de un filamento nos estamos refiriendo a toda una molécula que está compuesto por muchísimos filamentos de miosina enrollados entre sí. Entonces, un filamento de actina tiene dos cadenas, estas dos cadenas pesadas que se enrollan o se enroscan entre sí, dos cadenas proteicas son estas, ¿no? Cadenas pesadas se las llaman, y ven cómo forman un tallo o una cola también largo, estas dos cadenas de cadenas polipeptídicas, y en los extremos cada una va a tomar una dirección opuesta de la otra y forman lo que se conoce la cabeza de la molécula de la miosina. Ahora, aquí a nivel del extremo donde se forma la cabeza, hay dos cadenas ligeras unidas a cada una de las cadenas pesadas. Entonces aquí tenemos una cadena ligera y otra cadena ligera de polipéptidos, ¿no? Aquí tenemos otra cadena ligera y otra cadena ligera, o cadena liviana también podríamos decir, que están unidas a los extremos de cada una de las cabezas, de las cadenas pesadas, ¿no? Toda esta estructura va a formar la cabeza de la miosina y los puentes cruzados, ¿sí? Entonces, podemos observar que la miosina tiene dos filamentos que son cadenas polipeptídicas, largas, las cadenas pesadas que se doblan en un extremo. Ahí están unidas otras dos cadenas livianas, también polipeptídicas, a cada extremo de los filamentos de las cadenas pesadas, y en este extremo forman lo que se conoce la cabeza de la molécula de miosina. Ahora, si ustedes observan ya esta otra figura, vamos a observar ya la molécula de la miosina, que es una estructura que está formada por muchos filamentos, ¿no? Entonces, cada una de estas estructuras, por ejemplo, aquí están los tallos y las colas de muchos filamentos de miosina, y aquí también las cabezas de muchos filamentos de miosina, o de moléculas de miosina, ¿no? Más bien, fíjense, las moléculas de miosina van a formar 200 moléculas individuales, van a formar un filamento de miosina. Bien, ahora, si ustedes observan, este es el filamento de miosina que tiene los tallos que se entrecruzan entre sí y forman una estructura muy fuerte, y también están aquí las cabezas, y estas cabezas están unidas a los tallos por estas estructuras que son los puentes cruzados, también se los conoce a estos puentes cruzados. En el extremo del puente cruzado está la cabeza de la miosina. Si vemos las moléculas, fíjense, que sería este extremo y este extremo, los que forman la cabeza y los puentes cruzados. Entonces, las cadenas livianas están aquí, en la cabeza de la miosina. Volviendo aquí van a estar, entonces, este es el extremo de la cadena pesada, y aquí están las cadenas livianas, ¿no? En este punto, entonces, en la cabeza,
se une la miosina con la actina. ¿Ya? Y la estructura de esta cadena es que, o de este filamento, es que unas cabezas tienen una dirección, unos puentes cruzados están en una dirección y están en relación con un filamento de actina. Y otras cabezas y los puentes cruzados están en otra dirección, ¿no? Y están en contacto con el otro filamento de actina. Ahora, cuando ocurre la contracción, estas cabezas y estos puentes cruzados traccionan en este sentido y estas otras cabezas y esos puentes cruzados traccionan en este sentido, de tal suerte que los dos filamentos de actina se acercan entre sí e incluso se superponen. Entonces, si aquí están los discos Z, en este extremo están los discos Z, cuando se produce la contracción, estos dos discos Z se acercan también y se acorta el sarcómero, ¿no? Bien. Un segundito. Borraré esto. Para que no quede aquí. Bien. Este mecanismo, entonces, este mecanismo que permite la tracción de los filamentos de actina, gracias a la disposición de los puentes cruzados y de las cabezas de miosina, ¿ven? Se conoce como como bisagra, un mecanismo de bisagra, ¿no? Bien, ahora, ¿cuál es la característica del filamento de actina? Todo esto es el filamento de actina, pero el filamento de actina a su vez está compuesta por moléculas proteicas diferentes. No es una sola molécula proteica, sino tenemos una que es la actina, otra la tropomiosina y otra la troponina. Y cada una tiene una forma y una disposición especial y una función especial, desde luego, donde una forma y una disposición y una función especial en para la contracción. La actina, entonces, tiene una primera molécula, esta molécula de F-actina, que es esta banda clara que estamos observando en el filamento de actina, ¿no? La banda clara es la molécula de la proteína F-actina. Además, hay estas moléculas, fíjense, son dos en realidad. Una es esta y esta es otra. Entonces son dos hebras que van a participar de la contracción, ¿no? Además de estas otras hebras que son más oscuras, estas moléculas más oscuras, que son las moléculas de la tropomiosina. Bien. Estas son las de tropomiosina, ¿no? También vean que están enrolladas con la F-actina. Cada una de estas es una molécula proteica, recuerden, que son proteínas que están conformadas por cadenas de aminoácidos. La molécula de tropomiosina tiene un peso molecular de 70.000 y una longitud de 70 nanómetros. La actina, en cambio, de un peso molecular de 42.000. Ahora, entonces, entre la molécula de actina y la tropomiosina hay una relación muy íntima. En realidad, estas dos están enrolladas sobre sí mismas, ¿no? Bien, y finalmente está la troponina.
Esta es otra molécula proteica también pequeña, ¿ya? Esta troponina tiene 3 subunidades y estas 3 subunidades se disponen de manera que están en contacto una con la tropomiosina, la subunidad T, otra, la subunidad I, que tiene afinidad o está junto a la actina, y una subunidad C a la que se unen los iones calcio, ¿no? Bien, ahora, un aspecto importante es que normalmente, volvamos aquí atrás antes de continuar, dice, normalmente cuando no hay contracción, cuando el músculo está en reposo, este filamento de tropomiosina, el filamento más oscuro, está dispuesto aquí, sobre la actina, aquí. Entonces, ¿qué está pasando? Fíjense, está cubriendo los puntos activos, no se ven los puntos activos. Esos 3 puntos que estábamos viendo hace un momento, no se los ve. Entonces, todo el filamento de tropomiosina está desplazado sobre estos puntos activos que tenemos acá. No se ve ningún punto activo. Entonces, este es un mecanismo inhibidor de la contracción. No puede haber contracción si esos puntos activos están cubiertos, porque a los puntos activos es a donde se va a sujetar, se va a unir la cabeza de la miosina, ¿ya? Bien, entonces, los puntos activos son los sitios a los que se va a unir la cabeza de la miosina y están en la molécula de actina. Normalmente, entonces, estos puntos activos, les reitero, están cubiertos por la tropomiosina. Bien. Si no hay, entonces, un filamento de tropomiosina que está cubriendo los sitios o puntos activos en la actina, las cabezas de la molécula de miosina se unen inmediatamente a la actina, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una atracción química entre estos puntos activos y la cabeza de la miosina. Ahora, ¿qué ocurre si aquí se añade el complejo troponina-tropomiosina, ¿no? Este es un complejo inhibidor. ¿Qué quiere decir esto? Que evita que se una la cabeza de la miosina con los puntos activos. Ahora, ¿cómo ocurre entonces este mecanismo de... ahora, normalmente, cuando el músculo está en reposo, no hay actividad muscular, ya les decía, estos puntos están cubiertos, entonces hay una acción inhibidora que está produciendo el complejo troponina-tropomiosina sobre la actina. Ahora, cuando se va a producir la contracción, hace un momento hablamos de que el mecanismo de la contracción empieza cuando se libera el neurotransmisor abre canales de sodio, el sodio ingresa al interior del músculo esquelético, a las miofibrillas, despolariza y esta despolarización hace que se abran canales de calcio que están en el retículo endoplasmático o sarcoplasmático. Desde ahí el calcio sale. Ese calcio es esencial para la contracción. Fíjense, el calcio lo que va a hacer es dirigirse a la molécula de troponina y se va a unir a la subunidad C de la molécula de troponina y va a activar todo un mecanismo que permita que se desplace la troponina que está cubriendo los puntos activos y los deje libres. Entonces,
como entre la molécula de miosina, de la cabeza de miosina, y los puntos activos hay una atracción química muy fuerte, ¿no? Estas dos estructuras se unen. Vean qué interesante, los iones calcio inhiben el efecto inhibidor del complejo troponina-tropomiosina. Mientras el complejo troponina-tropomiosina está cubriendo los puntos activos, hay una inhibición para la contracción, porque no se puede unir la actina con la miosina. Una vez que el complejo troponina-tropomiosina queda inhibido, es decir, se desplaza dejando libres los puntos activos, entonces sí se produce la contracción. Entonces, ¿quién es el encargado de activar esa función inhibidora del efecto bloqueante del complejo troponina-tropomiosina? Es el ion calcio. Sin ion calcio no hay contracción. Bien, aquí tenemos entonces el filamento de miosina, el filamento de actina y los puntos activos, ¿no? Estos puntos negros que vemos acá. Estos puntos activos, entonces, tienen una gran atracción y se establece entonces una unión química y hay cambios moleculares a este nivel de las dos estructuras, tanto de la miosina como de la actina, cuando se une la cabeza de miosina al punto activo. Además, una cosa interesante es que la cabeza, cuando se une al punto activo, la propia cabeza tiene una acción ATPasa, una función ATPasa, que es una función ATPasa, una función de enzima que activa, ¿no?, al ATP y lo convierte en ADP y utiliza el fósforo de alta energía que libera el ATP al convertirse en ADP para la contracción, ¿no? Y vean cómo desde este sitio original de la cabeza se une al punto activo y en el momento en el que ocurre esta unión y se produce toda la liberación de energía, la cabeza tracciona al filamento de actina en esta dirección, ¿no? Y así, poco a poco, la cabeza va agarrando, y además son muchas cabezas las que se unen a muchos puntos activos y van traccionando. Entonces, cuanto mayor es la intensidad de la contracción, mayor es también la unión entre cabezas de actina y puntos activos para arrastrar, ¿no?, al filamento de actina en un sentido. En este caso, estas cabezas de miosina están arrastrando a esta actina en este sentido. Y recuerden que más allá, en la misma miosina, los puentes cruzados están dispuestos en el otro sentido, en este sentido, y aquí hay otra miosina, ¿no? O perdón, otra actina. Si esta cabeza se une a los puntos activos acá, ¿no?, él va a traccionar a esta actina en este sentido, en este otro sentido. Y las dos actinas se van a superponer, ¿no? Ahora, cuanto mayor, más intensidad tiene la contracción, cada cabeza de miosina se une a una actina, arrastra en un sentido, luego se suelta y se une a otro punto activo para ir avanzando y combinándose con nuevos puntos activos para que la contracción sea más intensa. Bien. Entonces,
el ATP, como les decía hace un momento, es la fuente de energía, ¿no? Esta molécula, el adenosintrifosfato, tiene 3 moléculas de fósforo de alta energía. Cuando se combina, se une la cabeza de actina o la cabeza de miosina con el punto activo de la actina, la propia cabeza de miosina tiene una actividad ATPasa. Entonces escinde, rompe al ATP para formar ADP, y el fósforo de alta energía que queda como consecuencia de esta hidrólisis del ATP es el que se va a utilizar para la contracción, ¿no? Vean, las cabezas de los puentes cruzados se unen al ATP. Estas cabezas tienen actividad ATPasa y son capaces de hidrolizar al ATP y convertirlo en ADP y el fosfato de energía. Este fosfato de energía unido a la cabeza es el que va a permitir que se traccionen, ¿no?, los filamentos de actina. Bien. Son todos estos procesos químicos que ocurren con la liberación del ATP la hidrólisis del ATP y la liberación del fósforo de alta energía. Bien, ahora, si ustedes observan en este gráfico, podemos ver cómo a medida que aumenta la tensión, aumenta también el acortamiento del músculo, pero esto hasta cierto punto. Si observamos el punto D, el punto C, el punto B y el punto A, ¿no?, y en esta gráfica en la que nos muestran que el eje de las Y es la tensión desarrollada por el músculo en porcentaje, y el eje de las X es la longitud del sarcómero en micrómetros. Vean, el punto D nos muestra un estado de relajo, de relajación, ¿no?, donde no hay actividad de la fibra muscular, ¿no? ¿Sí? Está totalmente, digamos, relajada la fibra muscular. Ahora, empieza a producirse la contracción y aumenta la tensión. Fíjense cómo aumenta la tensión del punto D al punto C, ¿no? Y observamos que la longitud del músculo, o del sarcómero en este caso, ha disminuido de 3.5 a 2.2 micrómetros, ¿no? Si bajamos del punto C aquí a la longitud, unos 2.2 micrómetros. Aumenta, vean cómo aumenta la tensión. Sin embargo, perdón, se mantiene la misma tensión, no aumenta la tensión, se mantiene la tensión, pero aumenta la contracción, es decir, disminuye más todavía la longitud del sarcómero, ¿no?, de 2 a 2 micrómetros. Si aumenta, ¿no?, la contracción, hay mayor todavía contracción del músculo, ¿no? Y vamos al punto A, donde la distancia, la longitud del sarcómero ha bajado a 1.6 micrómetros aproximadamente. ¿Vean? No se mantiene la misma tensión ni ha aumentado la tensión. Más bien ha disminuido. ¿Sí? Esto nos muestra que este mecanismo es un mecanismo de protección del músculo. Porque si cuando empieza la contracción, primero vean, empieza la contracción y aumenta la tensión. Sigue la contracción
es más corta todavía la distancia de la longitud del sarcómero y la tensión sigue la misma. Y si todavía continúa la contracción, ¿vean? Va a haber una disminución de la tensión. Esto hace que el músculo, aunque todavía está con una contracción alta, ¿vean? Hay más contracción todavía, no corre el riesgo de dañarse por una tensión excesiva, ¿no? Disminuye la tensión. Ese es un mecanismo de protección del músculo. Bien. Bueno, estas son ya las relaciones de la velocidad de contracción con la carga, ¿no? El músculo esquelético se contrae rápidamente cuando lo hace frente a una carga nula, hasta un estado de contracción completa en un tiempo de 0,1 segundo, ¿no? Pero, es decir, si no tengo ninguna carga, puedo contraer rápidamente el músculo. Hagamos la prueba. Si está mi brazo extendido, puedo doblarlo inmediatamente, ¿vean? Hacia arriba y doblar el antebrazo sobre el brazo en una fracción de 0,1 segundo. Pero ¿qué pasa si aumenta la carga? Pongo un libro sobre mi mano y quiero doblar. La velocidad de contracción se va a hacer cada vez más lenta a medida que aumenta la carga. Cuanto mayor es la carga, más lenta es la velocidad de contracción. Ahora, el músculo, cuando se contrae, genera un trabajo, ¿no? Entonces, el músculo generalmente se contrae contra una carga, y cuando se contrae contra una carga realiza un trabajo. Entonces, esto se reduce a esta fórmula física, que el trabajo es igual a carga por distancia, ¿no? Entonces el músculo también funciona como cualquier fuerza que va a realizar, cualquier fuerza energética que va a realizar un trabajo. Cuanto mayor es la carga, ¿no? Y mayor trabajo. Ahora, esa carga la vamos a desplazar en una distancia. Entonces, si la carga es alta y la distancia es pequeña, va a haber un trabajo X. Si la carga es grande y la distancia es grande, va a haber un trabajo mayor. Entonces, según esta fórmula, el trabajo es directamente proporcional a la carga y directamente también proporcional a la distancia. Si aumenta la distancia, aumenta proporcionalmente el trabajo. Si aumenta la carga, también va a aumentar proporcionalmente el trabajo para el músculo, ¿no? Y eso lo podemos comprobar en cualquier momento, ¿no? Ustedes desplacen un libro con un brazo desde un extremo de la mesa al otro. Lo van a hacer, digamos, con un trabajo y una inversión de energía. Pongan 2 libros sobre la mesa y empujen los 2 libros con el mismo brazo, la misma distancia, van a requerir mayor trabajo porque ha aumentado la carga, más peso. Si ponen 10 libros, seguramente tal vez les va a costar mucho más, y si ponen, no sé, 12 libros, tal vez ya el trabajo va a ser mayor para desplazar esos libros la misma distancia, ¿no? Entonces, si aumenta la distancia, también va a ser mayor el trabajo, ¿no? Entonces, para que se realice todo trabajo, se requiere la inversión de la energía, o sea, ningún trabajo se hace sin energía, ¿no? En este caso, la energía procede de las reacciones químicas de las células musculares. ¿Y desde dónde procede la energía? Desde el ATP. ¿Y quién provee de ATP a la célula? Esa
numerosa cantidad de mitocondrias que están dispuestas entre las miofibrillas, ¿no? Vean, por eso es que el músculo liso o el músculo esquelético, y el músculo liso también, pero el músculo esquelético tiene, en este caso, muchísimas mitocondrias que están produciendo permanentemente energía. Esta energía se la obtiene de los nutrientes y del oxígeno. Por eso es que el músculo esquelético, cuando está en acción, cuando está en funcionamiento, requiere una gran cantidad de sangre para funcionar. Entonces aumenta el flujo sanguíneo hacia el músculo esquelético. Vean que cuando el músculo esquelético está en reposo, el flujo sanguíneo, es decir, la cantidad de sangre que llega por minuto, por cada 100 gramos de tejido, cuando el músculo está en reposo, es apenas 4 mililitros de sangre. En cambio, cuando el músculo está en actividad, por los mismos 100 gramos de tejido, en el mismo tiempo, en el mismo minuto, puede llegar hasta 80 mililitros. Es capaz de aumentar 20 mililitros 20 veces más el flujo sanguíneo hacia el músculo cuando éste entra en funcionamiento. ¿Por qué? Porque requiere una enorme cantidad de energía para realizar este trabajo de desplazar una carga en una distancia determinada. Ahora, ¿de dónde sale la energía para la contracción? La principal fuente de energía es el ATP. Luego también hay fosfocreina, que es otra molécula que también puede producir la liberación de un fosfato de alta energía, similar a lo que hace el ATP. La glucólisis del glucógeno también puede producir directamente ácido pirúvico y ácido láctico, que van a convertir ADP en ATP y se va a obtener ATP para las contracciones. Y el metabolismo oxidativo, ¿no? que es donde más cantidad de ATP se obtiene. Ahora, la contracción muscular tiene una eficiencia del músculo esquelético de un 25%. Es decir, de todos los nutrientes que nosotros consumimos, en realidad toda la energía de estos nutrientes no va al trabajo del músculo. Una buena parte de la energía de esos nutrientes va a perderse durante la formación del propio ATP, porque el propio ATP necesita energía para su formación. No es que la molécula de ATP también se forma de forma gratuita. Requiere la inversión. La glucólisis, por ejemplo, requiere de inversión de ATP para arrancar, ¿no? Entonces, la eficiencia del músculo estriado es de un 25%. Esta eficiencia se calcula como el porcentaje del aporte de energía que se convierte en trabajo en lugar de calor. Entonces, el músculo para el trabajo, para desplazar una carga en una distancia determinada, va a utilizar solamente el 25%, la energía que se invierte, el 100% de la energía que se invierte, solamente vamos a rescatar en eficiencia un 25%. El resto se va a perder como formación de ATP y también como calor. Ahora, hay características de la contracción en el músculo esquelético. Hay la contracción isométrica, cuando los músculos no se acortan durante la contracción, por eso es isométrica. ¿Ven? El músculo se tensa, pero no se acorta. Iso quiere decir igual, métrico, distancia o medida, ¿no? La medida del músculo no varía
pero hay tensión. Cuando hay contracción isotónica, el músculo se acorta, pero la tensión del músculo permanece constante durante toda la contracción. Entonces son dos tipos de características en la contracción del músculo liso, del músculo esquelético. Ahora, hay también fibras musculares rápidas y fibras musculares lentas, ¿no? Hay en todo fascículo muscular, y en cada músculo hay una mezcla de fibras lentas y rápidas. Los músculos reaccionan rápidamente cuando están formados por más fibras rápidas que lentas, y van a reaccionar más lentamente cuando tienen mayor cantidad de fibras lentas. Por ejemplo, los músculos del párpado, uno puede parpadear en una fracción de segundo. Entonces, aquí hay más fibras rápidas que lentas. En cambio, otros músculos, los músculos más largos, que reaccionan rápidamente, pero mucho más lentamente que los músculos del párpado, van a tener mayor cantidad de fibras lentas, ¿no? Estas fibras lentas son de tipo 1, son fibras más pequeñas, también inervados por fibras nerviosas pequeñas, más delgadas, tienen mayor cantidad de vascularización, porque son fibras que necesitan mayor metabolismo, muchas mitocondrias y cantidades de mioglobina para aportar el color rojo del músculo. Las fibras rápidas, tipo 2, son fibras grandes, más bien, obtienen fuerza de contracción, tienen un retículo endoplásmico o sarcoplásmico extenso, liberan una gran cantidad de iones calcio, tienen enzimas glucolíticas para que arranque rápidamente la glucólisis liberando energía de la glucosa, y vascularización menos extensa, menos metabolismo oxidativo. En cambio, las fibras lentas, mayor metabolismo oxidativo, más cantidad de ATP también que forman las fibras lentas, y las fibras rápidas tienen menos mitocondrias en relación a las fibras lentas, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la mecánica de la contracción del músculo esquelético? A ver, todo músculo esquelético está inervado por una fibra nerviosa. Entonces, estas fibras nerviosas proceden de la médula espinal, son las motoneuronas que llegan hasta el músculo esquelético. Estas fibras nerviosas llegan aproximadamente a la parte central o media de la fibra muscular, y ahí se unen o se establecen un contacto con la fibra muscular, ¿no? La fibra nerviosa y la fibra muscular. A esa unidad, a esa unión se nos conoce como unidad motora, o también unión neuromuscular, porque ahí se están uniendo el nervio con el músculo, aunque no es una verdadera unión, porque no hay una, las dos membranas no se tocan, como hace rato vimos, ¿no? Hay un espacio, el espacio sináptico entre el axón terminal del nervio y la membrana sarcoplasmática. Está el espacio sináptico donde circula líquido extracelular, ¿no? Ahora, los músculos pequeños que reaccionan rápidamente y tienen un control más exacto del movimiento, tienen más fibras nerviosas, pero menos fibras musculares, ¿no? Porque hay una reacción rápida del músculo. En cambio, los músculos grandes que
que no precisan un control tan fino como los músculos, por ejemplo, de la pierna, tienen muchas fibras musculares y en una sola unidad motora, ¿no? Entonces menos fibras nerviosas. Ahora, hay algunas características que tenemos que analizar en los músculos. Una es la sumación de fuerzas. Cuando hablamos de sumación de fuerzas, como su nombre dice, es una adición o sumación de los espasmos individuales del músculo para aumentar la intensidad de la contracción muscular global. Hay sumación de fibras múltiples, aumenta el número de unidades motoras que se contraen en un solo momento, de manera simultánea, y sumación de frecuencia y tetanización. Aquí aumenta la frecuencia de contracción. Entonces, aquí no es solamente que aumentan el número de unidades motoras, sino que los estímulos, ¿no?, que llegan a una misma unidad motora aumentan en su frecuencia y la contracción se hace más intensa todavía. Y si esta frecuencia de estímulos llega a un nivel crítico, las contracciones se hacen tan rápidas que pueden fusionarse entre sí, produciendo lo que se conoce como la tetanización, es decir, una contracción permanente del músculo. ¿Ven? Aquí podemos ver cómo los estímulos, cada vez que llega un estímulo, van a producir un acortamiento del músculo, ¿no? Y cuanto más sean los estímulos, el acortamiento va a ser mayor. Pero puede llegar un punto en el que estos estímulos son tan seguidos, ¿no?, que van a hacer que prácticamente se fusione ya la fibra muscular y quede contraída por un periodo largo de tiempo. A esa contracción permanente se conoce como tetanización. Ahora, ¿cuál es la máxima fuerza de contracción del músculo esquelético? Tenemos que el músculo esquelético puede tener una fuerza de contracción de entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Es la máxima fuerza de contracción tetánica a la que puede llegar un músculo esquelético. Vamos a ver que el músculo liso tiene una mayor fuerza de contracción que el músculo esquelético. Está entre 4 y 6 kilogramos el músculo liso por centímetro cuadrado también, ¿no? Ahora, también puede producirse que cuando un músculo comience a contraerse después de un periodo de reposo prolongado, su fuerza inicial puede ser pequeña, tan pequeña como como la mitad de su fuerza entre 10 y 50 contracciones. Pero después, cuando la contracción continúa, la fuerza de contracción puede aumentar hasta una meseta, es decir, hasta un nivel más alto. Y a esto se conoce como el efecto de la escalera, ¿no? Eso, ¿vean? Primero, la fuerza de contracción del músculo, en especial cuando el músculo está en reposo durante un periodo muy largo de tiempo. Al principio la fuerza puede ser muy pequeña, pero conforme va aumentando la contracción, ¿no?, aumenta también la fuerza y puede llegar hasta una meseta en un periodo de tiempo más corto. Ahora, todos los músculos tienen un tono. Este tono es un estado de tensión que tiene el músculo incluso cuando está en reposo. Es decir, el músculo no está totalmente relajado cuando estamos en reposo, ni cuando estamos
durmiendo siquiera, si tocamos los músculos de una persona, están ligeramente en tensión, no como cuando se está haciendo fuerza o cuando se está haciendo alguna actividad. A esa cierta tensión que se mantiene incluso en el estado de reposo se conoce como tono muscular. Este es un aspecto importante. Por ejemplo, hay personas que están en estado de coma y donde no hay ningún tipo de estímulo que parte del sistema nervioso hacia los músculos. Podemos encontrar que en esas personas se pierde el tono muscular, y si tocamos sus músculos es como si estuviéramos tocando un tejido totalmente blando, ¿no? Y no un tejido que tiene una tensión ligera. Ustedes toquen sus músculos, por más que estén en reposo, aprieten sobre un músculo, van a ver que hay una resistencia del músculo, esa tensión, ¿no? A eso se conoce como tono. Ahora, cuando hay una contracción prolongada, una contracción intensa, puede un músculo llegar a lo que se conoce como la fatiga muscular, ¿no? Esta fatiga muscular está directamente relacionada con la pérdida de glucógeno del músculo. Es decir, el músculo tiene su propia provisión de glucosa, el glucógeno muscular. Este glucógeno se almacena, ¿no? La glucosa se almacena en forma de glucógeno, y el glucógeno está ahí en el músculo para cuando lo necesitamos. No siempre hay grandes cantidades de glucosa en la sangre, entonces, vean, de hecho hay periodos de ayuno, por ejemplo, donde la glucosa baja, y esa glucosa que está en la sangre es utilizada fundamentalmente por el sistema nervioso, porque depende totalmente de la glucosa el sistema nervioso. Entonces, el hígado almacena glucosa como glucógeno, y los músculos para su propia función también almacenan glucosa como glucógeno. Entonces, un músculo que entra en una actividad muy intensa, por un periodo largo de tiempo, puede agotar su depósito de glucógeno, ¿no? Y entrar en lo que se conoce como un estado de fatiga muscular, que el músculo ya no responda al estímulo. Ahora, todos los músculos en el cuerpo funcionan como sistemas de palancas, ¿no? Vean, siempre hay un punto de apoyo y una palanca a mover. Gracias a eso podemos desplazarnos, levantar pesos. La fuerza, entonces, que nosotros desarrollamos es mínima en relación a el trabajo que efectuamos. Movernos, por ejemplo, desplazar nuestro cuerpo, requeriría una gran cantidad de fuerza si no fuera gracias a este sistema de palancas que hacen ahorrar fuerza, ¿no? Y que forman los huesos con los músculos. Ahora, en el organismo hay dos tipos de músculos, y esto los vamos a ver por todo el organismo. Hay un músculo que hace una función y hay otro que hace una función antagónica. Entonces, a estos dos tipos de músculos se los conoce como agonistas y como antagonistas. Los dos trabajan simultáneamente. Mientras un músculo se contrae, el otro se relaja. Entonces, el agonista se contrae y el antagonista se relaja. O si el antagonista se contrae, el agonista se relaja. Entonces, vean, siempre trabajan digamos, en
coordinación, ¿no? Son una acción simultánea de los dos músculos, porque imagínense que el agonista se contraiga y el antagonista también se contraiga, entonces no se va a poder el músculo mover. Cuando el agonista produce una extensión, el agonista una extensión, el antagonista se relaja, ¿no? Para permitir que haya esa extensión. Unos son entonces músculos que van a producir un movimiento y los otros exactamente o van a contribuir al movimiento en la misma medida, pero teniendo una acción opuesta, ¿no? Todo este mecanismo de agonismo y antagonismo están controlada por el encéfalo y la médula espinal. Vamos a estudiar, aquí unas pocas clases, cuando hablemos de el sistema nervioso o motor, vamos a ver la relación entre agonistas y antagonistas y las funciones centrales que excitan a unos músculos e inhiben a otros, ¿no? Mientras el agonista se excita, el antagonista se inhibe, o cuando el antagonista se excita, el agonista se inhibe. Ahora, los músculos pueden remodelarse permanentemente para adaptarse a sus funciones, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si un músculo es trabajado intensamente, es ejercitado intensamente, el músculo va a crecer, va a aumentar su diámetro, su longitud, su fuerza e incluso va a aumentar su vascularización, ¿no? Vean ustedes, un fisicoculturista empieza, antes de empezar su entrenamiento, por decir, es una persona que tiene una musculatura normal como cualquier otro, pero después de 6 meses o de 1 año o de 2 años de ejercitar intensamente sus músculos, vamos a ver que los músculos se han desarrollado, han aumentado su diámetro, su longitud, su fuerza, e incluso podemos ver las venas que se remarcan ya en la piel de los fisicoculturistas. ¿Por qué? Porque aumenta la vascularización, esos músculos que crecen en tamaño, que crecen en longitud, que crecen en diámetro, que crecen en fuerza, necesitan mayor flujo sanguíneo y mayor cantidad de vasos sanguíneos que lleven la sangre hacia el músculo, ¿no? Entonces, a eso se conoce, cuando el músculo aumenta su masa total, se conoce como hipertrofia muscular, ¿no? Aumentan los filamentos de actina y de miosina en cada fibra muscular. En el otro extremo es cuando una persona no ejercita sus músculos o tiene que guardar cama por periodos largos de tiempo. Una persona que tiene una masa muscular importante, que está en cama por una situación de enfermedad por 6 meses, 8 meses, vean, va a perder la masa muscular que tenía. Esto se llama atrofia muscular, ¿no? También hay una disminución tanto de la actina como de la miosina, disminuyen estas dos proteínas contráctiles. También el músculo es capaz de ajustarse en sus longitudes, ¿no? De hecho, durante el crecimiento, el músculo crece junto con el cuerpo, se van añadiendo sarcómetros en los extremos de las fibras musculares que se unen a los tendones, en cada extremo de la fibra que termina uniéndose con el tendón, ahí se aumentan sarcómetros. Cuando una persona se ejercita, o también alguna otra, en especial una sobreestimulación, crece un poco el músculo, van a aumentarse sarcómeros, ¿no? Pero durante el crecimiento se puede observar esto, que los músculos crecen junto con el cuerpo.
Finalmente, pueden también aumentar la cantidad de fibras, no solamente la cantidad de actina y miosina en una fibra, sino pueden aumentar fibras. A esto se conoce como hiperplasia, ¿no? De hecho, los grandes fisicoculturistas, estas personas que desarrollan, o por el trabajo también, de personas que desarrollan una masa muscular muy, muy importante, no solamente hay una hipertrofia, entonces no hay solamente hay un aumento de la fibra de las proteínas contráctiles, sino también hay un aumento real de fibras musculares. Cuando hay una denervación, esto ocurre, por ejemplo, si un accidente puede cortar un nervio y un nervio motor de cualquier miembro de las piernas, de los brazos, vean, ya no llegan estímulos nerviosos a esos músculos y ¿qué va a ocurrir? No hay estímulo nervioso y el músculo va a empezar a atrofiarse, ¿no? Ya no recibe señales contráctiles. Esos son los estímulos nerviosos que vienen desde el asta anterior de la médula y el músculo se va a atrofiar. Y finalmente puede llegar incluso a haber cambios tan importantes a nivel del músculo que desaparece el tejido muscular y va a dar lugar a que este tejido muscular sea sustituido por tejido fibroso y adiposo. Y porque ya no hay uso de esos músculos, o en personas también que sufren algún tipo de traumatismo a nivel de la médula espinal y dejan de haber señales contráctiles hacia los músculos, ocurre el mismo proceso, ¿no? Este es un proceso que lleva cierto periodo de tiempo, pero que lamentablemente cuando el músculo deja de ejercitarse, el músculo deja de usarse absolutamente, porque no hay señales nerviosas ya que lleguen hacia el músculo, va a terminar en la atrofia. Y finalmente, lo que se conoce como rigidez cadavérica es cuando sobreviene la muerte, ¿no? Una persona que muere, en primer lugar, todos los músculos, así que la persona muere, entra en un estado de contractura, ¿no? Y se vuelven rígidos, ¿no? Por eso es que no se puede doblar a un cadáver. Si queda en una posición, un brazo, es muy difícil después estirarlo, ¿no? No hay potenciales de acción que vayan hacia los músculos, no hay ATP que ayude a ningún tipo de función, porque claro, ha sobrevenido la muerte y no hay ya ninguna función vital en el organismo. Estos músculos quedan contraídos por un periodo de horas, que puede ir entre 15, 20 horas, y luego empiezan sí ya a descontracturarse, pero esto no se debe a que se relajan, sino a las proteínas que forman parte del músculo, como la actina y la miosina, se empiezan a deteriorar, ¿no? A descomponer, a entrar en proteólisis y ya no hay quien ejerza contractura. Esas ya dejan de ser proteínas contráctiles y empiezan a descomponerse totalmente, entrar en proteólisis, ¿no? Bien, entonces a eso se conoce como rigidez cadavérica. Bien, hasta aquí vamos a ver ahora, mañana vamos a ver la excitación del músculo esquelético. Cómo se produce la excitación del músculo esquelético a partir de los potenciales de acción que llegan desde el sistema nervioso central. Bien, no sé si hay alguna consulta. Doctor, disculpe una duda. ¿La tetanización en sí sería lo que nosotros conocemos como calambre? ¿O es diferente? Sí, es parte del calambre de la tetanización, ¿no? Fíjate, cuando te da un calambre, te tocas el músculo y ¿qué ocurre? Está totalmente duro, ¿no? Contraído y duele. Eso es una tetanización, sí.
una contracción permanente y dolorosa. Cuando se hace mucho esfuerzo sobrevienen los calambres, ¿no? Y las tetanizaciones. Ok, doctor, eso era. Gracias. Sí, no hay nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay nada más, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por su atención. Una pregunta, doctor, disculpe. ¿Va a haber prácticas para los del B1? No, todavía no hay práctica porque no hay laboratorios, ¿ya? Entonces, mientras no haya laboratorio... de investigación, disculpe, y lo del proyecto de investigación. Así, con los que están haciendo su proyecto, nos vamos a reunir de unos 15 minutos, por favor, ¿ya? En la misma aula que nos hemos estado reuniendo, como todos los días, no hay problema con eso. Pero la práctica en sí va a ser recién, esperemos que la próxima semana, esto tiene que definirse a partir del laboratorio, ¿no? Que ya nos autoricen que empiezan las prácticas. Bien. Entonces, nos vemos con los del proyecto de investigación y si no, con el resto mañana a la misma hora. Gracias por su participación. Hasta mañana. Hasta mañana.